Pensemos en esto por un segundo. La Biblia cristiana tiene dos partes, ¿no? Y la relación entre ellas es, de verdad, una de las cuestiones más antiguas y complejas de la fe. Por 2000 años, este tema ha estado en el centro de debates. Debates cruciales que han moldeado la historia, tal cual. Así que hoy vamos a meternos de lleno a desglosar esta fascinante historia de continuidad y discontinuidad. A ver, la pregunta de fondo es esta. ¿Cómo se conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento? Esta pregunta, que parece tan simple, ha definido la interpretación cristiana por 2000 milenios. Y ojo, esto no es solo un tema para teólogos o académicos, para nada. La respuesta tiene consecuencias súper reales, profundas y a veces hasta sorprendentes en nuestro mundo. Y aquí es donde se pone interesante, porque esto nos lleva directamente al día de hoy. ¿Por qué nos debería importar esta pregunta tan antigua? Pues porque influye en debates súper actuales. Por ejemplo, ¿una crisis de salud es un castigo divino? ¿O un país tiene algún tipo de derecho profético sobre un territorio? Bueno, resulta que la respuesta a estas preguntas muchas veces depende de cómo se lee esa relación entre los dos testamentos. Ok, entonces, para entender todo este debate, tenemos que irnos al principio de todo, al punto de partida. La pregunta clave es, ¿cómo veían Jesús y los primeros cristianos las escrituras hebreas? Porque ahí, justo ahí, es donde empezó toda esta conversación. Para ellos, la creencia fundamental era esta. El Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, encontraban todo su sentido, su significado último en Jesús. O sea, no lo veían como un libro aparte para nada. Era más bien como la preparación, la profecía, todo apuntaba directamente a su vida, a su misión. Él era, por así decirlo, la clave que descifraba todo lo que había venido antes. Pero, claro, no todos estaban de acuerdo en cómo funcionaba exactamente esa clave. Y muy pronto surgió el primer gran conflicto. Esto creó dos polos de pensamiento totalmente opuestos, que como vamos a ver, han resonado a lo largo de toda la historia. Y aquí tenemos dos visiones que, de verdad, no se podían conciliar. Por un lado estaba Ireneo, que defendía la continuidad. Su idea era, hay un solo Dios y una única historia de salvación que se va revelando por etapas. Simple. Pero por otro lado, todo lo contrario. Estaba Marción, que propuso una ruptura radical. Él decía que había dos dioses diferentes. Uno, el Dios menor del Antiguo Testamento, y otro, el Dios bueno del Nuevo, y que no tenía nada que ver. Una idea bastante extrema. Bueno, avanzamos un poco en el tiempo, y para el siglo III, el debate ya había cambiado. La pregunta ya no era si el Antiguo Testamento importaba, eso ya estaba más o menos aceptado. La gran pregunta ahora era cómo había que leerlo. Y para responder a eso, surgieron dos grandes escuelas de pensamiento, Alejandría y Antioquía, cada una con un método súper diferente. Primero, la escuela de Alejandría. Con gente como el teólogo Orígenes, se popularizó la interpretación alegórica. ¿Cuál era la idea? Pues que el texto literal, lo que cuenta la historia, era solo la superficie, la cáscara. Lo importante estaba debajo, un significado espiritual, oculto y mucho más profundo que revelaba verdades cristianas. Era, en el fondo, una forma de encontrar a Cristo en cada página del Antiguo Testamento, hasta en los lugares más inesperados. Pero la escuela de Antioquía, bueno, ellos propusieron algo muy distinto, la tipología. Para ellos, la historia sí que importaba, y mucho. No andaban buscando significados ocultos, sino correspondencias históricas. Personajes como Adán o Moisés, por ejemplo, eran tipos, figuras que prefiguraban a Cristo. O sea, los eventos del Antiguo Testamento no eran simples símbolos, eran hechos reales que apuntaban a algo más grande que vendría en el futuro. Entonces, el dilema era bastante claro. Por un lado, la alegoría de Alejandría lograba unificar la Biblia teológicamente, pero a riesgo de dejar de lado la historia real. Y por otro, la tipología de Antioquía respetaba esa historia, pero a veces se le podían escapar los elementos más espirituales o misteriosos. Como ven, cada método tenía lo suyo, sus puntos fuertes y sus debilidades. Y en medio de este debate entre alegoría y tipología aparece una figura gigante, Agustín de Hipona. Él es, sin duda, una de las mentes más influyentes del pensamiento occidental. Y el enfoque que propuso no solo fue brillante, sino que, básicamente dominaría la forma de leer la Biblia por los siguientes 1000 años. Y esta famosa frase de Agustín resume su visión a la perfección. Para él, el Antiguo y el Nuevo Testamento no estaban en conflicto, para nada, se iluminaban mutuamente.
Es como si no se pudiera entender uno sin el otro. Son, en esencia, dos partes de una sola y única revelación. Agustín fue clave para consolidar un método que se volvió el estándar en la Edad Media, los famosos 4 sentidos de la Escritura. La idea era que cada pasaje tenía como varias capas de significado. Se empezaba por el sentido literal, lo que pasó históricamente. Luego se buscaba el sentido alegórico, cómo eso apuntaba a Cristo. Después, el sentido moral o tropológico, o sea, la lección para la vida de cada uno. Y finalmente, el anagógico, que hablaba del futuro, de las realidades celestiales. Todo un sistema. Y este método de los 4 sentidos fue la norma por casi un milenio. Todo el mundo leía la Biblia así. Pero entonces llegó la Reforma Protestante. Y esto no fue solo una revolución teológica, fue también una revolución total en la forma misma de leer las Escrituras. Martín Lutero básicamente barrió con siglos de tradición. Dijo, hasta aquí. Rechazó de plano esa interpretación de 4 capas. Él argumentaba que buscar tantos significados espirituales había terminado por oscurecer el mensaje claro y directo de la Escritura. Su llamado fue radical, volver a un único sentido, el literal, el histórico, lo que el autor original quiso decir. Y punto. Ahora, aunque todos los reformadores estaban de acuerdo en la importancia del sentido literal, había sus diferencias, sus matices. Lutero, por ejemplo, solía enfatizar mucho el contraste entre la ley, que asociaba más con el Antiguo Testamento, y el Evangelio del Nuevo. Calvino, en cambio, se enfocaba más en la unidad, en la idea de un único pacto de Dios a lo largo de toda la Biblia. Por eso, él le daba más peso a la ley moral del Antiguo Testamento como una guía práctica para la vida. Así que la reforma no fue el final del debate. Para nada. Simplemente lo reconfiguró, le dio una nueva forma. Y al entrar en la era moderna, aparecieron nuevos desafíos intelectuales. La pregunta de fondo, la de la relación entre los testamentos, sigue tan viva hoy como siempre. A ver, durante la Ilustración, con el racionalismo, se empezó a analizar la Biblia como cualquier otro libro antiguo, un documento histórico y humano. Después, en el siglo XIX, la llamada Alta Crítica le estudió como si fuera un producto de la evolución religiosa de la época. Y ya más recientemente, la hermenéutica nos ha hecho pensar en cómo nuestro propio contexto, nuestra propia historia, moldea la forma en que leemos. Cada uno de estos cambios le ha ido añadiendo nuevas capas al debate. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto hoy? Pues las posturas se podrían resumir en 4 enfoques principales, y cada uno tiene consecuencias gigantes. A ver, 1. Verlo como simple historia, lo que le quita cualquier autoridad especial. 2. Leerlo a través del lente del Nuevo Testamento, donde todo se filtra por la ética de Jesús. 3. Considerarlo teológicamente completo por sí mismo, lo que permite aplicar sus leyes directamente hoy. Y 4. Verlo como un símbolo alegórico, que, en ese caso no ofrece mucha más guía que cualquier otro mito. Al final nos quedamos con una paradoja bastante potente, ¿no? Después de 2000 años de debate, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sigue siendo una de las cuestiones más fascinantes, pero también más divisorias. Y quizá ese es el punto. Es un recordatorio de que interpretar nunca es algo simple, y que esta búsqueda de significado, pues es un viaje que todavía continúa.